Muy bien, continuamos con el curso sobre seguridad de trabajos en altura. Vamos a empezar con lo que son los sistemas primarios. Vamos a hablar de las plataformas de trabajo, de andamios, escaleras portátiles, rampas de acceso y pasarelas. Dentro de todo este grupo, pues lo más usual son las plataformas de trabajo y los andamios y las escaleras. Las rampas no se utilizan mucho y las pasarelas tampoco, pero vamos a tocar un poco de cada uno para que se entienda a qué se refiere y sobre todo cuáles son las consideraciones a tener. Dentro de lo que vamos a ver, es posible que algunos de ustedes pueda tener un conflicto con lo que se va a mencionar en el curso. Hay que comprender que nos vamos a basar en la norma y más no en la práctica. Un albañil que trabaja mucho tiempo puede tener mucha experiencia en la práctica del uso de plataformas y andamios. Y para él su sistema puede funcionar y le ha funcionado siempre en 30, no sé, 20, 10 años de trabajo. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar en la norma de lo que debe ser correcto y a partir de ella, en mejoría, nosotros podemos actuar, o sea, mejorar lo que dice la norma, pero no ir para atrás. Ten en cuenta que la norma técnica peruana señala muchos de estos parámetros que son de índole internacional y que por ende corresponde a un estudio realizado por la OIT respecto a las plataformas de trabajo y los andamios. Si uno considera que puede hacer alguna mejoría, es bueno hacerlo, pero sin menospreciar ni menoscabar lo que ya manifiesta la norma y lo que se ha estudiado por parte de esta organización. En esto en el sentido de que muchas veces tenemos personas con experiencia que señalan que no es que no es necesario poner esas trabas, que no es necesario poner de esa forma la madera o cosas así. Entonces es importante tener en cuenta esto antes de comenzar. Vamos a ver lo que es la plataforma de trabajo. Como su nombre dice, es pues por donde vamos a caminar y por donde vamos a laborar, donde es la zona. Ahí no incluye la escalera y no incluye pues los andamios, sino solo la plataforma, digamos solo la parte horizontal y uno que otro componente que puede servir como barrera. La plataforma de trabajo eh, corresponde pues a la parte horizontal, como había dicho, ¿no? Tiene un travesaño que es donde se apoya y representa pues y tiene una luz, ¿no? Que es la distancia que hay entre travesaño a travesaño. Las plataformas de trabajo son usadas en todo tipo de industria, ¿no? Y más o menos todo tipo de industria se guía por la norma técnica peruana. Algunas la mejoran en el sentido de dar mucha mayor seguridad y eso es muy positivo en cualquier tipo de empresa, ¿no? Como habíamos dicho, la luz es la distancia entre travesaños y es lo que marca a veces qué tanto se puede trabajar en ella. Hay que entender que al haber cada vez más luz o más espaciamiento entre travesaño y travesaño, eh, la acción natural del peso que está cargando o nuestro propio peso o inclusive el propio peso de la plataforma hace que tenga esta pues una región curva, ¿no? En la parte central. Es por eso que esa luz debe ser tomada y diseñada con mucho cuidado, ¿no? Se estila no pasar los 2,5 metros de, de la luz, porque también muchas veces las plataformas de trabajo están hechas de madera y la madera pues en un término comercial es cortada pues a los 3 metros, ¿no? Entonces se imaginan hacer una plataforma de trabajo de más de 3 metros
implicaría que no hay un pedazo de madera que pueda entrar. Ya tendríamos que hablar de una plataforma metálica, ¿no? De otro material. ¿Qué cosa es una plataforma de trabajo? La plataforma de trabajo pues la definimos como la superficie temporal apoyada en travesaños sobre la cual se posicionan materiales, personas y herramientas. Eso lo vamos a llamar la carga de trabajo, con el fin de efectuar labores en altura respecto a un nivel inferior. Entonces, el nivel inferior lo vamos a conocer también como nivel cero, ¿no? Que es el piso, pues, ¿no? El piso, básicamente, y luego ahí, pues, por encima de ella, nuestra plataforma de trabajo. Muy bien, vamos a ver plataforma de trabajo de madera. La norma G50 nos dice, yo sé que tal vez algunos por experiencia pueden decir que no, la madera ya no está permitida. Es correcto, hay muchas industrias que han prohibido de forma total el uso de plataforma de maderas, por razones técnicas de resistencia y también por razones técnicas de trabajar con material inflamable y que la madera pues puede ser una fuente ignífuga al momento de trabajar con soldaduras y digamos si estamos trabajando en un grifo, pues una plataforma de madera es un riesgo para un posible incendio, ¿no? O digamos una industria petrolera o una industria de carbón. Pero aún hay muchas industrias que permiten el uso de plataformas de trabajo de madera. Eh, entonces, yendo nomás no muy lejos, pues la mayoría de los albañiles, de los pintores que hacen el trabajo doméstico utilizan plataformas de madera, porque es un poco más práctico y hasta tal vez hasta más fácil de instalar, ¿no? Dependiendo de la capacitación del personal. Entonces debemos ajustarnos a ciertas normas cuando decidimos utilizar plataformas de trabajo de madera. Porque la norma en sí no es que lo prohíba, lo pueden prohibir como política de parte de la empresa. Nos dice que debe ser madera tornillo, equivalente o mejor, en lo que se refiere a resistencia, ¿no? A dureza, a resistencia, sin defectos que disminuyan la resistencia estructural, nudos, huecos, rajaduras, astillados, entre otros. Obviamente cuando una madera pues tiene esos defectos pierde pues la resistencia estructural que tendría si estuviese completamente sano, ¿no? Entonces es obviamente que para una plataforma donde vamos a estar apoyados, no solo tú, también tus herramientas, y eso genera carga de trabajo, pues es mejor que la madera esté en buen estado, ¿no? Eh, Suele pasar en este punto que desestimen digamos, los defectos de la madera, por una falta de experiencia o por una falta de economía, sobre todo en lo que es el uso doméstico, ¿no? En lo que es pintados de casas y reparaciones pues, de albañiles o personas que han ganado su oficio a través de la experiencia. Eso pues es como poner las mejores llantas en un auto en la parte delantera, ¿no? Donde está la dirección, para evitar un posible pinchazo en esa zona que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, digamos que lo viejito lo ponemos atrás y lo nuevo está en la parte de delante, ¿no? Algo así intentan hacer con la madera cuando generan plataformas de trabajo. Mucho cuidado con eso. La prohibición del uso, tenemos los tablones de pino blanco, está totalmente prohibido los tablones de pino blanco, no importa el espesor que tenga esos tablones de pino blanco, son de 2 o 3 pulgadas, entonces simplemente no se usa. Sin pintura ni recubrimientos para no ocultar defectos y fallas. Eh, en esta parte pues es muy importante. Muchas veces me he topado con empresas que pintan su plataforma de madera
con una pintura ignífuga, o sea, para evitar que se encienda, y, pero no se puede ver alguna falla, es mucho más difícil darnos cuenta porque está recubierta la madera. Entonces, al estar recubierta, pues no se puede detectar si hay nudos, si hay huecos, si hay rajaduras, se hace más difícil y hay que tener mucho cuidado en ello. Algunas empresas lo hacen simplemente por ocultar, digamos, los defectos de su plataforma en un tema de auditoría. Pero eso no significa que el peligro desaparece. No porque lo pinto a la madera quiere decir que pintado va a tener mayor resistencia estructural de lo que estuviera sin pintar. No, no funciona así. Nos crea una falsa salvedad. Porque no lo veo, no me afecta, algo así, ¿no? Y eso puede traer como consecuencia pues, un posible accidente de trabajo. No se admiten tablas de espesor de menor a 2 pulgadas, eso es norma, colocadas uno sobre otro por ser de una resistencia a la que corresponde a una sola tabla. Entonces no tampoco uno sobre otro, que yo tengo 2 de 1 y 2 de 1 me hacen 1 de 2. No, tiene que ser o 1 de 2 o más. Entonces, en lo que es albañería es curioso, es cuando usted ve pues lo que construyen casas, albañiles, pintura, hasta las ferreterías, ¿no? Cuando tienen estantes y demás, uno ve bastante madera de pulgada y media, tanto como para almacenaje, como para plataforma de trabajo. Y eso es totalmente inadecuado, es 1,5 pulgadas, es muy delgada. Yo sé que tal vez es más comercial, ¿no? Y hasta más barato que 2 pulgadas, pero hay que ponerse a pensar si realmente el ahorro pues vale la pena a lo que estamos dejando de protegernos, ¿no? Cuando se pone pues madera así delgada, pues puede suceder lo que se ve en la imagen, ¿no? Que se rompa la madera y, y nuestra plataforma ceda y por ende nosotros caigamos junto con ella. Cuando el espesor es insuficiente, nos puede pasar lo mismo que está en esta figura, ¿no? Nos puede pasar lo que vemos aquí, que puede ser debido a que la madera es muy delgada o tiene una carga excesiva, mayor a lo que dice su capacidad. El mínimo es de 2 pulgadas y con una luz que habíamos dicho que es la distancia de travesaño a travesaño óptima para evitar pues lo que vemos en la figurita de la izquierda, que la madera pues se curve, ¿no? Hacia adentro. También tenemos como referencia la carga máxima permisible, de acuerdo a la luz, ¿no? Si es 3 metros, pues la carga máxima es 35 kilogramos por metro. Si es 2 metros y medio, pues la carga es 70 kilogramos por metro. Y así, si en 1,80 m de luz, entonces la carga permisible es de 100 kilogramos por metro. En este punto hay que comprender bien qué significa ello. Si digamos yo tengo una plataforma que tenga 3 metros de luz, quiere decir que yo multiplico 35 por 3 y me debe soportar siquiera unos 115 kilogramos, ¿no? Los 3 metros, divididos en 35, 35 y 35. 105 kilogramos, perdón. Y en ese punto, pues no es que yo agarro algo de 100 kilos y lo pongo en una zona de la plataforma o en un solo metro de la plataforma, no. Acá los kilogramos por metro habla de distribución, o sea, de que en cada metro de madera haya como máximo 35 kilogramos, ¿no? O 70 kilogramos para el caso de una luz de 2,5 metros. Siempre respetando que la madera tiene que ser de 2 pulgadas. Entonces, eso es muy importante, porque a veces las empresas interpretan mal, ¿no? Y dicen, no, soporta como 105 kilos y cargo, llevo una máquina de 90 kilos y lo pongo en una sola zona de la plataforma de trabajo, esta puede terminar de ceder.
porque los 105 son en total y solo son 35 por metro. Quiere decir que por cada metro yo puedo colocar 35 kilos. Si tengo que guardar algo ahí como cemento o ladrillo, tengo que dividirlo, ¿no?, en 3 grupos, donde en cada metro va a estar a lo mucho una cantidad adecuada que no sobrepase pues al peso. Eh, Vamos a ver ahora las plataformas de trabajo metálicas. Como habíamos mencionado, muchas empresas ya prohíben las plataformas de madera. Sin embargo, todavía repitiendo, pues muchas industrias lo usan y es necesario pues conocer las normas para poder utilizarlo. Las plataformas metálicas nos dice que según la norma 050 y la norma técnica peruana 400-034, nos dice que deben resistir 4 veces la carga de trabajo. Entonces, 4 veces lo que pueda pesar las herramientas, los materiales, la persona o personas que van a estar ahí, o inclusive su propio peso. Entonces, 4 veces. Si yo quiero una plataforma de 100 kilos, para 100 kilos, pues lo tengo que diseñar para 400, ¿no? Y en este punto, pues muchas veces buscamos un soldador y el soldador nos hace la plataforma, ¿no? Y ya. Pero hay que cumplir ciertas normas, ¿no? Dice, por ejemplo, refuerzos longitudinales arriostrados transversalmente. Eso para evitar pues, la caída súbita, ¿no? Entonces, esos refuerzos pueden añadirle flexibilidad a la plataforma y así poder hacer el trabajo, ¿no?, el que se nos encargó. La deflexión máxima nos dice debe ser 1/160 por la luz que tiene pues, los travesaños. Esto no es difícil de cumplir, la mayoría de las plataformas lo cumplen. Extremos que garanticen seguridad en los apoyos. Obviamente los apoyos son muy importantes en lo que estamos hablando de plataforma, no en el andamio, solo plataforma, o sea, la parte horizontal, ¿no? Ahí a veces suelen poner plataformas metálicas con ganchos y esos pues son los que garanticen pues la seguridad de los apoyos para que no se abra y no se separa, ¿no? No se permite el uso de planchas metálicas lisas. Las planchas metálicas deben ser antideslizantes. Es muy lógico, ¿no? No, ustedes si ven de esas escaleras en forma de caracol, entonces tienen como un antideslizante, ¿no?, en los peldaños. O si no, vienen hechos pues con placas metálicas que tienen viñetas, relieve, ¿no? Eso hace pues que dejen de ser totalmente lisas y por ende tengan una mayor utilidad. Pero también está la contraparte donde sí necesitamos planchas metálicas con algunos estriados, algunos relieves, para convertirlas en antideslizantes y así evitar la caída, ¿no? Actualmente la mayoría de las empresas lo necesitan, ¿no?, y lo quieren, lo que son las plataformas de plancha metálica. Obviamente que si utilizamos planchas metálicas lisas, sube por ahí alguien y en el primer mal paso queda forzado, resbala y puede caer. Entonces, es por eso. Como la norma ya lo exige, ya muchas instituciones han hecho sus escaleras y ya tienen ahí como viñetas o estriadas, también se le puede llamar, ¿no? Bien, hay un ancho para las plataformas de trabajo, ¿no? La norma G50 y la norma técnica peruana 400. Esto es para ambas plataformas, sea metálicas o maderas. Hay un ancho mínimo que cumplir. El ancho de los tablones nos dice en lo que es maderas, tiene que ser de 25 o 30 centímetros, no de menos, de 25 o 30 centímetros. Entonces, si ustedes tienen sus plataformas de madera, tienen que verificar que el ancho de los tablones tiene que ser de 25 o 30 centímetros. Si es más pequeño, no se utiliza. Si es, digamos, más angosto, ¿no?
Las plataformas sobre andamios, el ancho mínimo es de 60 centímetros y las plataformas sobre caballetes debe cubrir todo el lomo. ¿A qué se refiere? Aquí podemos ver, esto es caballete, de acá, esto es caballete, y como vemos cubre todo, de todo, no hay ni una sola parte que el caballete esté sobresaliendo a la madera, no, esto está pues en el filo, ¿no? Si vemos al caballete en forma de perfil, ¿no? Donde está apoyado, pues la madera debe estar colocada pues de aquí a aquí, ¿no? Así, todo bien, todo no puede ser menor ni tampoco excederlo, ¿no? Si lo excede, pues que pase 1 centímetro, así lo mucho, en lo que respecta el ancho, estamos hablando del ancho. Y aquí lo que es ya hecho en andamio, por ejemplo, metálico, que está acá, pues con dos tablones, si mi madera es de 30 centímetros, ya habré cumplido los 60 centímetros mínimos, ¿no? Entonces esto estaría bien, check. Pero si mi madera es de 25, con dos tablones no alcanzo a cubrir. Llego a 50 centímetros y la norma me pide 60. Entonces tendré que aumentarle un tercero más para poder cubrir y así trabajar. Yo les pregunto, ¿se cumple esto? ¿Ven que se cumple en su trabajo? Si no, es momento de exigirlo. Y si, al menos yo cuando camino por la calle y veo pues a estas personas, ¿no? Que hacen sus andamios para los albañiles, sus pintores, pues a veces no cumplen, ¿no? Le ponen una tablita nomás abajo, que es por donde van a pasar nada más, o van a caminar un ratito y ya con eso creen que basta, ¿no? Y eso es muy peligroso y de alto riesgo en lo que se respecta a su trabajo. Entonces ya sabemos, ¿no? Dos tablones de 30, tres de 25 y en caso sean caballetes hay que cubrir todo el lomo. Entonces, dentro de la longitud de las plataformas de trabajo hay dos cosas muy importantes. La primera es el travesaño, o sea, cuánto es lo que debe sobresalir. No puede estar en este caso pues al filo, ¿no? Al bordecito de como se ve acá, ¿no? Como vemos acá, no podemos colocar los tablones así en el andamio porque en algún movimiento ahí que puede haber, este, la madera ya no se apoya en el travesaño y simplemente se cae todo. Entonces por algo debe sobresalir, ¿no? Como se ve acá, debe tener una saliente. ¿Qué nos dice la norma G50? Nos dice que el mínimo es 15 centímetros. O sea, el travesaño es 15 centímetros a cada lado, ¿no? A izquierda y a derecha. Y también nos dice que el máximo es 30. ¿Y esto para qué? Para evitar pues un efecto de apalancamiento cuando si es que el personal pone por ahí, se apoya. Entonces evitar que se haga un efecto de palanca y se pueda caer todas las cosas que están ahí y obviamente caerse la persona, ¿no? Entonces en este caso el travesaño tiene que considerar el máximo y el mínimo. Luego, cuando se hace un traslape, ¿no? Donde el travesaño está al medio, ¿no? Como vemos acá, el travesaño está acá, al medio. Si se ve el color, vamos a cambiarlo por un azul. ¿Ya? Acá el travesaño está acá al medio, ¿ve? Ese es el travesaño. Entonces quiere decir que hay un travesaño donde se apoyan los tablones y estamos traslapando para unir posiblemente dos andamios o dos plataformas de trabajo y hacer una sola más larga, ¿no? Más grande. En este caso nos dice que el T1 más T2 debe ser mayor o igual a 60 centímetros. O sea, no puede ser menos de 60. En otras palabras, el T1 y el T2 ambos no pueden ser menores de 30 centímetros. Tienen que medir 30 o más de 30, ¿no? Este es digamos, este es la sobresaliente 1, ¿ve? ¿No? La sobresaliente 1 y la sobresaliente 2, ¿no? Esos dos sobresalientes deben sumar más de 60 centímetros, ¿no? Igual o mayor. Y luego, algo muy importante, que deben estar los extremos asegurados. Esto con el fin de que no se muevan. Y aquí es más recomendable utilizar soga que alambre.
Es usual ver este tipo de traslape de tablones con alambre porque digamos que es más fácil de colocar y pareciera que es más seguro, es más rígido. Pero la práctica ha demostrado que la soga es mucho más efectiva que el alambre. El alambre, con el movimiento que puede hacer el personal entre ir y venir, pues tiende a ceder mucho más rápido de lo que hace una soga bien puesta, ¿no? Entonces es algo a tener en consideración, ¿no? En primer lugar, la saliente o el travesaño, que debe estar entre 15 y 30, y luego el traslape de tablones, donde el traslape 1 más el traslape 2 deben ser mayores o iguales a 60 centímetros. Tienen que ubicarse sobre el travesaño, no se puede traslapar pues en el medio de la luz, por así decirlo. Si fuese acá, el dibujo de arriba, pues yo no me voy a poner a traslapar en este punto, ¿no? A menos que exista ahí otro punto de apoyo, otro andamio que esté colocado pues ahí, ¿no? Si ahí fuese, pues ahí esto sí sería una zona de traslape, pero si no, no lo puede ser. En los casos de metálico es un poco más fácil porque a veces tienen componentes ahí que se enganchan al andamio, son como unas perchas, pero estamos viendo lo que es madera, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que es metálico. La fijación de las plataformas de trabajo se da dentro de la prevención al movimiento longitudinal y transversal que pueden tener estas plataformas, sean de madera o sean metálicas. Tal vez las metálicas, como vienen con gancho, pues sean, digamos, más seguras, ¿no? Y más fáciles de colocar. Pero, como vuelvo a repetir, las plataformas de madera todavía se utilizan, entonces hay que tener bastante, eh, bastante cuidado y obedecer la normativa. En este caso, la norma G50 nos dice: los tablones tendrán topes o ganchos seguros en ambos extremos para prevenir desplazamientos longitudinales y movimientos o desplazamiento lateral. Además, deberá estar firmemente amarrados. Esto es correcto, ¿no? Como vemos acá, esto pues es lo mejor. Entonces el travesaño va a entrar aquí al medio, igualmente acá entra al medio y ya no tiene movimiento pues ni para allá ni para allá, ¿no? Ya no se mueve. Aquí este tipo de tope en cambio solamente es para colocar el travesaño o bien por este lado hacia afuera de la saliente o bien por dentro hacia aquí. Entonces esto también evita el movimiento, pero este de aquí es mucho mejor y seguro, ¿no? En ambos casos ambos sirven, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es ver más que nada cuál de los dos es el óptimo. De acá la norma menciona a ambos, entonces no habría ningún problema pues, desde el punto legal utilizarla, aunque esta es más segura. Asimismo, nos dice que los tablones, la norma 50, la norma técnica peruana 400, que los tablones asegurados a los travesaños uno a uno en ambos extremos. O sea, los tablones deben estar asegurados uno a uno a los travesaños. O sea, muy aparte de lo que puede haber una sujeción en conjunto, que puede ser una soga, debe haber una sujeción uno a uno de cada uno. No porque, digamos, un tablón tiene, el otros dos ya no lo van a tener, y yo pongo una soga y aseguro los dos tablones que no tienen el sistema de prevención de desplazamiento con uno que sí tiene. Eso es incorrecto. Cada uno debe tener su sistema de prevención de desplazamiento, ¿no? Sea el de este caso o el de este caso. Algunos, me acabo de recordar, respecto acá a la saliente, en algunas empresas trabajan en proporción a la luz. Por ejemplo, dice, ¿no? Si la luz es de acá de 3 metros, esto debe ser máximo 30 centímetros. Si la luz de acá a acá es 50 metros, acá el sobresaliente puede ser 45 centímetros, dice, ¿no? O sea, en función de la luz. Sin embargo, hay que entender que la norma nos dice 30 centímetros máximo y eso se debe respetar. La continuidad de las plataformas de trabajo. Es obvio con la imagen de que esto es incorrecto y esto pues, es correcto, ¿no? Debe ser así la plataforma, ¿ve? Continuo,
y no como está acá pues, con espacios ahí donde se puede caer la herramienta y demás, ¿no? O si no, a veces por acá tiene un huequito así la madera, así, y ya la seguimos utilizando. ¿Qué dice la norma? Ya no se debe utilizar ese tablón, se debe cambiar por uno que complemente mejor, ¿no? Esto puede ser efecto de desgaste o algo, digamos, que haya sido pues, natural de la madera, y quiere decir que no fue la madera adecuada y debemos cambiar. Nos dice la norma G50 que todos los tablones del andamio o plataforma serán colocados juntos. Es correcto, o sea, deben estar juntos y no separados. La norma técnica peruana 400 nos dice los tablones dispuestos de tal forma que presente una superficie continua a fin de evitar la caída de objetos. Es también muy importante entender que la fatiga puede producir en la madera pues un tipo de hundimiento, ¿no? Dependiendo del espesor que tenga la madera. Si es más de 2 se presenta muy raro, pero si es 2 pues se presenta con mayor frecuencia. Que pones una madera nueva con una usada, la usada pues tiende a pandearse o a hacer un movimiento convexo hacia adentro, y en cambio la nueva está recto. ¿Eso qué genera? Eso puede generar un desnivel. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues la madera viejita puede estar aquí y haber cedido un poco, y la madera nueva puede estar un poquito más levantada porque es más horizontal. Entonces esto que genera que es un posible desnivel pequeño donde las personas se pueden tropezar. Entonces esto también es muy importante, ¿no? Cuando tenemos madera nueva, pues usualmente es recta, y la madera viejita pues tiende a hacer este tipo de pandeo porque está fatigada. No estoy exagerando obviamente acá. Entonces esto lo que genera aquí es un desnivel, ¿no? Donde nos podemos tropezar o donde alguna herramienta inclusive se puede caer si es que el hoyo es demasiado. Hay que tener muy en cuenta de eso, rotar la madera, lo que estuvo en el centro para afuera y viceversa, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a mantener digamos, nuestra plataforma de trabajo de forma muy óptima, ¿no? Para cualquier tipo de trabajo que vayamos a realizar. Respecto a la protección de las plataformas de trabajo, las normas G50 y la norma técnica peruana nos señalan el uso de barandas. Las barandas pues, tienen como fin evitar la caída de la persona, ¿no? Dentro de este contexto hay que entender que lo más importante no es brindarle un equipo de protección personal, como puede ser el arnés. Lo más importante, el primer paso es la plataforma de trabajo, es por eso lo que estamos viendo. Porque si la plataforma de trabajo es correcta y está bien hecha, bien sujeta, de acuerdo a normas y demás, el arnés es complementario, ¿no? En una plataforma de trabajo puede ser un man lift, que es como un elevador, ese es completamente seguro. Ahí pues tal vez hasta ni siquiera arnés utilicen, dependiendo de qué tipo de trabajo va a ser. Si es un trabajo extenuante, donde puede haber vibración, así tal vez es conveniente. Y si es solamente colocar un foco, pues no. En tal caso, lo que tenemos que entender es que el primer paso es tener una buena plataforma de trabajo. Antes de pensar en un sistema de contención colectiva o individual, que puede ser un arnés, lo que tenemos que pensar es tener una buena plataforma de trabajo. Entonces, la norma nos dice que deben tener barandas en las plataformas de trabajo, como se ve acá en la imagen, ¿no? Y no se exige, es cierto, el uso de barandas en plataformas de menos de 1,50 m de altura, salvo condiciones que hagan necesaria su uso. Se refiere, pues, el nivel donde está apoyado pues, nuestro andamio puede estar a 1,50 m, ¿no? O menos. Sin embargo, tal vez metros más allá, en el nivel inferior, en el nivel cero, puede haber una caída mucho más pronunciada. Entonces ahí sí es el uso de barandas, ¿no? Entonces, porque es cierto que al nivel inferior solo hay 1,50 m, pero más allá, unos metritos más allá,
hay una caída mucho más pronunciada. Entonces, para prevenir eso, se pone barandas, ¿no? Esas son las condiciones que pueden hacer la excepción. No se permite usar cabos de nylon o manila, alambre similar. Claro, las barandas tienen que ser hechas pues, de madera o también metálicas, que en todo caso son tubulares y no habría pues, mayor cambio en eso, ¿no? Pero no poner pues, una soga, una manila, un alambre que puede ser baranda, no. No, la baranda tiene que ser algo bien rígido, ¿no? El, la altura de las barandas nos dice que el riel superior tiene que tener 1,50 m, es lo que vemos acá, metro con 0,5, ¿no? Centímetros, esa es la superior, como de aquí a aquí también sería metro con 0,5, esta parte de aquí, ¿no? Desde acá, metro con 0,5, el riel intermedio de aquí a aquí, ¿ve? Es lo mismo que está acá, este es el riel intermedio, ¿no? Sería pues de acá hasta abajo, ¿no? Ahí, este riel intermedio debe tener 0,54 metros. Entonces ya tenemos la norma para hacer una baranda. Tiene que tener características pues como de resistencia, ¿no? Que es 100 kilogramos en cualquier dirección. Eso para evitar pues que se caiga, por si no resiste nada, está hecho pues de forma muy ligera, pues de nada sirve, ¿no? Alguien se apoya ahí y se cae, ¿no? Entonces esto es muy importante verlo. Nos dice que en plataformas de más de 1,80 m de altura tenemos que instalar un rodapiés de 4 pulgadas de alto por 1 pulgada de espesor, eh, en el 100% de los lados. Estos son los rodapiés. Ve, acá podemos ver, bueno, acá también se mira, acá está, este es el rodapiés. Y acá pues esta partecita que está, este bordecito de aquí a aquí, eso es el rodapiés, ¿no? Este bordecito que está yendo por acá y que está cubriendo toda esta zona es el rodapiés. Y esto es para evitar que por ahí si el trabajador lo patea o golpea algún material o una herramienta, esta caiga hacia la parte inferior, ¿no? y pueda producir un accidente. Tiene su especificación, 4 pulgadas de alto y 1 pulgada de espesor para poder resistir. Tiene que tener una sujeción segura y capacidad de soportar presiones de herramientas y materiales. Cuando hacemos de madera, pues la norma técnica nos pide que sea una madera de 3x3, por ejemplo, ¿no? En la parte superior. Esa es en la superior, 3x3. Y en la parte inferior puede ser de 1 pulgada por 1,5 pulgadas por 6 pulgadas, ¿no? de ancho. Entonces, esto pues es para un poquito guiar qué tipo de madera se puede utilizar, ¿no? La parte superior es un poquito más fuerte, más gruesa. La parte inferior es más ancha, no es tan gruesa, pero es más ancha. Si digamos tenemos una baranda con caballetes, como se ve acá en la figura, ¿no? En esta figura, esta es una plataforma de trabajo que está sobre unos caballetes. Entonces, se le pone una baranda metálica, pero como ven, la baranda metálica nace de la parte inferior. ¿Por qué? Porque esta no se puede montar en esta plataforma de trabajo, porque es un caballete. Entonces nace desde aquí y tiene que pasar en 1,05, la parte más elevada de la baranda, y así proteger al trabajador contra caída en lo que respecta a caballetes. A veces eh, mm, tendemos a creer que cuando alguien se pone un arnés, se sujete el arnés a la baranda. Y eso no es correcto. La baranda puede resistir 100 kilos, pero si nuestro trabajador pesa 80, la caída no produce una fuerza de 100 kilos, produce una mayor. E inclusive si se cae, se puede caer con toda con todo el andamio, ¿ya? Y toda la plataforma de trabajo incluida. Entonces, no. El arnés, si es que lo proveemos como tal, debe tener una línea de anclaje, que no tiene que ser la baranda, ¿ya? Esto por tema de seguridad, ¿no? En cambio,
También en el caso pues de un man lift, ¿no? Un elevador ya que es algo mucho más profesional, pues ahí sí te podrías sostener de la baranda, ¿no? Pero en todos los demás casos, como son los andamios normales, pues no, ¿no? Lo conveniente y lo correcto es tener una línea de anclaje diferente a la que sea la baranda. Entonces, tenemos bien claro, por un lado un man lift tiene unas barandas muy rígidas, muy sólidas, y donde sí es posible anclarnos con el arnés, y por otro lado, algunos pueden tener como experiencia que a veces el cliente te pide un andamio no solo sólido, sino bien anclado eh, en partes de la construcción. Digamos que si se cumple muy bien la norma y se tiene un andamio sólido, podríamos considerar el hecho de anclarnos en la baranda, ¿no? Pero lo recomendable y lo que se ve más es que no, se utiliza una línea de anclaje aparte. Pero como decía, eso va a depender de cómo esté la situación en ese momento, ¿no? O sea, tal vez tenemos un andamio muy, pero muy sólido, bien anclado y todas esas cosas, podríamos considerarlo, ¿no? Respecto a la ubicación de los materiales sobre las plataformas de trabajo, pues como habíamos visto antes, cuando la luz es muy amplia en una plataforma de trabajo de travesaño a travesaño, se suele producir este primer caso, ¿no? El de acá. Entonces esto es inadecuado porque eso pues ocasiona que haya pues ahí una flexión, ¿no? Y que puede producir en rotura y en caída. Tampoco se puede sobrecargar la plataforma para lo que fue diseñada. Es cierto que la norma nos dice 4 veces para la carga que se va a llevar, pero eso pues ocasiona a veces que en la mente de las personas que van a utilizar la plataforma abusen de esto y piensen, no, si lo he diseñado 4 veces, pues lo hago, ya no utilizo los 100 kilogramos, sino 200. Total, está diseñado para 400 y le pongo 200. No funciona así. El 4 veces es una medida de prevención que puede subsanar alguna falla estructural por fatiga o por deformación, por la madera, que habíamos dicho que no tenía que ser pintada ni nada por el estilo. Y creer que pintándole se soluciona el problema, pues es absurdo, ¿no? Más bien por el contrario, debe ser abierto a poderla ver y observar si algo está mal para poder cambiar la madera que estamos utilizando. De esa forma se debe trabajar, no que la pinto y para que nadie me moleste, digamos, algo así, ¿no? No debe ser así. De igual forma, el andamio puede tener una fatiga, una falla estructural. Entonces, cuando uno prepara 4 veces más la carga, nos damos un factor de seguridad. Y eso no significa, como vuelvo a repetir, que yo diseñé mi plataforma de trabajo para 400, aunque sé que voy a usar 100, y que de repente en el transcurso que lo estoy utilizando digo, pues no, le aumento unos 50 kilitos, unos 100 kilitos, porque fue diseñada para más. No funciona así. No, entonces ya hay que tener eso en cuenta, ¿no? Respecto a la sobrecarga. Muchas veces la desestimamos. Cuando tenemos mucha carga, la distribuimos, como vemos acá, todos los ladrillos pues lo he puesto acá en forma uniforme y hay un peso de más que es el balde y que está encima del travesaño para de esa forma distribuir mejor la carga. Poner en la forma central puede ocasionar que se rompa, ¿no? Y esta misma, a pesar de que tal está diseñado, dijimos que había diseños 35 por metro, 70 por metro y era en base pues a la luz que tenía, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. No es que toda la carga la acumule en un solo lugar, no. Se supone que cada metro va a resistir 35, entonces en cada metro tengo que distribuir esa carga. Esto, por ejemplo, está muy bien porque está sobre los travesaños, está la carga principal. Entonces, de esa forma, pues la plataforma de trabajo es más segura, ¿no? Respecto a lo que es la ubicación de los materiales
sobre esta. No sobrecargar entonces las plataformas de trabajo y distribuir las cargas de forma uniforme. Esas son las consideraciones que se tienen que tener. También la norma nos dice que siempre deben ser horizontales y libres de sustancias que puedan producir resbalones. Eso es totalmente mal. En este caso, pues una plataforma un poco inclinada, a veces sostenida pues acá con unas maderitas, unas piedritas, produce pues lo que se ve acá, una posible caída, ¿no? Entonces la plataforma debe ser horizontal para un trabajo, digamos, más tranquilo y evitar sustancias que puedan producir resbalones, por ejemplo, aceites, grasas, y inclusive pues en lo que es habíamos visto las plataformas metálicas tenía que tener un material estriado, no podría ser una plataforma, una plancha metálica lisa, sino estriada para que pueda tener pues digamos agarre al deslizamiento. El orden y limpieza. Esto es lo común de falla en la mayoría de plataformas de trabajo que he podido ver. El orden y la limpieza. Como ven en la imagen de la izquierda, pues los materiales están puestos por ahí, por un tema de flojera más que de que no se puede ordenar. Sí se puede ordenar, sino que está, pues, piensa que me va a demorar. Total, ya lo voy a utilizar, ya mismo lo voy a colocar, entonces que esté un rato tirado, pues no hace problema. No funciona así. Tiene que estar ordenado. Ante un evento, por ejemplo, de emergencia, esa puede ser tu ruta de escape. Y, y si tu ruta de escape está bloqueada, es una alta probabilidad de un posible accidente. Entonces, meterse a la cabeza que el orden y limpieza en las plataformas es sí o sí. El orden nos permite distribuir la carga y la limpieza nos permite transitar por nuestra plataforma de trabajo de forma segura. Entonces, esto se falla mucho porque a veces lo dejan pues, sus herramientas por ahí, por donde, no sé, por cualquier lugar, dejan ahí los materiales que están trabajando, el cemento, la pintura y todas esas cosas. No se van a poder percatar que el orden y la limpieza no son los adecuados en las plataformas de trabajo y meterles en la cabeza al personal de que el orden y la limpieza es sumamente importante para lo que es trabajar en plataformas de trabajo en lo que respecta a trabajos en altura. Bien, vamos a ver este punto ya en lo que respecta al andamio. El andamio pues es como dice la definición, es una estructura provisional de madera o de metal que sirve como soporte de plataformas de trabajo requeridas para la ejecución de labores en altura. Los andamios pueden ser de caballetes, autoportantes fijos o móviles, colgantes móviles, o envoladizo. Entonces vamos a ver, el número uno, pues el caballetes es muy común, ¿no? Y así también es el más usado cuando se trata de alturas menores, ¿no? No son tan altas, y pues sirve para que puedan trabajar, tarrajear y esas cosas, ¿no? Entonces no son utilizados pues, de forma para trabajos en demasiada altura, ¿no? Y también es un tipo de andamio, los caballetes. Entonces, como se van dando cuenta, el andamio es lo que va a soportar la plataforma de trabajo, que es lo que vimos antes, ¿no? La plataforma de trabajo es la parte horizontal, donde está pues, el área de trabajo, donde va a transitar él o los trabajadores y donde muchos de los materiales y herramientas van a ir colocados, ¿no? Eso es la plataforma de trabajo, es lo que vimos. Y luego tenemos ahora el andamio, que es el que da el soporte. En el punto 2 tenemos los autoportantes fijos o los móviles. Lo más conocidos pues, son los acro. Y lo que suelen ustedes ver en las calles, estos andamios pues que arman pues, los albañiles, los que pintan, y como ven pues lo arman, ¿no? Pieza a pieza van armando y van subiendo pues piso a piso, ¿no? Los andamios.
Tenemos también andamios, si podríamos decirlo, de hechizos, o sea, que lo hace algún soldador y esas cosas, y que muchas veces no sabemos si cumplen ciertos requerimientos, ¿no? de resistencia y de calidad del material, ¿no? Entonces, este tipo de andamios, en realidad siempre se debería exigir una cierta certificación. Y es común verlo que no esto sucede así, solamente lo mandamos a soldar. Entonces, tener en cuenta que ese tipo de andamios pues, no debería servir para trabajos donde se requiera mucha carga de trabajo, ¿no? Valga la redundancia. O sea, que sea simple, ¿no? Para hacer algo muy ligero y que no esté acumulando pues mucha carga de trabajo como ladrillo, cemento y más cosas, ¿no? Porque no conoces la resistencia óptima ni el soporte a carga de trabajo de ese andamio, el que fue hecho pues, por un soldador. Tenemos luego los colgantes móviles, que ve acá en el número 3 en la parte de arriba. Este es el número 2, tal vez no se nota, ahí está. El número 3, como vemos, es móvil, perdón, es colgante móvil. En este punto, los andamios colgantes móviles, el punto más importante de ellos es el anclaje en la parte superior. Qué tan resistente es. Si en el tipo de andamio 2 lo importante es el anclaje en la parte inferior, o sea, qué tan resistente es lo que está apoyado sobre el nivel inferior, en un colgante móvil es la parte superior, el anclaje de las vías, de la soga, de los cables que están sosteniendo a la plataforma de trabajo. Entonces, es todo un tema nuevo que no vamos a tratar en este curso. Los colgantes móviles son un tipo digamos, de aprendizaje muy especial, pero con estos conocimientos básicos que ustedes están en las condiciones de aprenderlo muy rápido, inclusive solo leyendo la reglamentación o viendo o asistiendo a un curso específico de ello, se les va a hacer mucho más fáciles ya con estos conocimientos que ustedes tienen básicos de lo que son trabajos en altura. El emboladizo, como vemos acá, está pues como parte de la pared, no está anclada a la pared, no tiene un anclaje hacia el inferior, sino está anclado en la pared, es como si fuese un voladizo, ¿no? Como si fuese un balcón, ¿no? No se utiliza mucho porque este tipo de andamios suelen ser fijos, ¿no? O sea, no se mueven. En algunas estructuras de alto nivel se coloca porque, digamos, siempre se va a hacer labores de mantenimiento en esa zona o demás, entonces ahí sí pues son plataformas de trabajo con andamios en voladizo ya fijos y permanentes, ¿no? Si tal vez es donde se hace mantenimiento a un equipo, así que cada mes o cada 3 meses van a subirse ahí a trabajar, ¿no? Luego tenemos el manlift, lo que habíamos mencionado en diapositivas anteriores. El manlift o equipo elevador de personas no se considera un andamio, pero también sirve dentro del mismo propósito, ¿no? del manlift. Como ven, pues este es una jaulita que ya tiene respecto a un equipo, ¿no? Y en lo que respecta a normas, tenemos la G50, apartado 21, ¿no? sobre el uso de andamios, nos dice que deben estar diseñados para soportar mínimo 4 veces la carga máxima que se pretende usar en el andamio. Trabajadores, más materiales, más herramientas, incluyendo el peso mismo del andamio. De buena calidad, rígidos y estables. Como habíamos estado comentando, deben soportar 4 veces la carga máxima, ¿no? Incluyendo el propio peso del andamio. Es totalmente lógico. La norma técnica peruana 400, 034 y la 033 sobre andamio nos dice que para andamios con una altura mayor a 20 metros se requiere el proyecto con planos, cargas y memorias aprobados por la autoridad municipal con intervención de un ingeniero estructural. Entonces esto ya implica pues, un estudio, digamos, más fehaciente, más concreto,
más confiable cuando se va a trabajar pues en andamios que tienen una altura ya de 20 metros, ¿no? O sea, ya implica pues mayor ingeniería, digamos, para ese tipo de trabajo. Hay que considerar pues el peso que va a tener, la resistencia de lo que lo va a sostener, sea algo colgante, sea algo fijo, sea algo envoladizo. También este, las cuestiones por ejemplo, el clima, el viento, la lluvia, y en ese caso, pues, qué tipo de materiales se va a utilizar para el andamio, ¿no? La OSAS, en 1926, en sus apartados 4751 y los siguientes, nos dice que, excepto para andamios colgantes, todo andamio y componente de andamios debe ser capaz de soportar sin fallar su propio peso y por lo menos 4 veces la máxima carga que se pretende aplicar o que se transmita al andamio. Entonces, como ven, la norma técnica peruana sí se basa pues, en normas internacionales y es correcto porque ya se ha estudiado ese tipo de cargas que debe soportar y en base a ello pues, se hace pues, nuestra propia norma, ¿no? Y está muy bien. Bueno, tendemos al primero que vimos, al caballete. Es muy común, sí, bastante común. Tal vez ustedes podrían considerar que no se utiliza, sí, en realidad sí se utiliza bastante. En lo que es sobre todo pues en albañería, ¿no? Tarrajeos, pintados de techos, se utilizan bastante. Entonces, si alguno de ustedes trabaja en un tipo de empresas o logra trabajar en ese tipo de empresas, pues hay que tener en cuenta ciertos parámetros en la construcción de los caballetes. Nos dice que el lomo principal, que es el que soporta la plataforma de trabajo, debe ser de madera de 2 por 3 pulgadas o de 2 por 4 y una longitud máxima de 3 metros. No puede ser mayor. Máximo 3 metros. Debe ser de madera tornillo o maderas de resistencia similar o mayor. No podemos utilizar madera blanca, pino, porque no tienen buena resistencia para lo que es compresión y tensión, ¿no? El tornapuntas, que es el que son como sus soportes, deben ser de 2 por 2 pulgadas. Y las escuadras de arrioste que impiden que se abra, por ejemplo, porque si no estuviera, pues podría abrirse, ¿no? Las patitas y obviamente no cumplir la función como caballete, deben ser de 2 por 2 pulgadas también, ¿no? ¿Qué nos dice la norma G50? Nos dice que pues tiene que tener una sujeción, ¿no? Acá vemos que, que sí hay una sujeción de por medio, acá y acá no. Entonces, ¿esto qué puede ser? Pues que esto se vaya para acá y que esto se vaya para allá. Entonces se abre y se cae, ¿no? Entonces lo correcto es esto, ¿no? Acá en esta imagen pues vemos que esto sí tiene, ¿no? De aquí y de aquí, ¿no? Pero acá en la imagen vemos que no, eso no es una construcción de un buen caballete. También no pueden tener diferentes alturas, ¿ve? No pueden estar a desnivel, porque eso puede producir pues que algún líquido así se derrame, eso puede producir que nos resbalemos o que el mismo personal se resbale, ¿no? Entonces, esto es básico, ¿no? Entonces, esto es lo que se debe considerar en un andamio de tipo caballete. Repito, todavía muy utilizado en la industria de la albañería, la construcción, de forma más artesanal que industrial, ¿no? Muy pocas industrias ya tienen esto, pues que han pasado en su mayoría a utilizar lo que son pues andamios metálicos. En los andamios metálicos, el más común es el acro, ¿no? Es reconocible por las crucetas que lleva, ¿no? De un lado a otro lado, ¿no? ¿Qué nos dice la norma técnica peruana? Nos dice que la altura de andamios fijos e independientes tipo torre, también son estas, las acro, no será mayor a 9 veces la luz de la menor dimensión de la base. Entonces esto nos da un parámetro, ¿no? No puede ser mayor a 9 veces porque la base, eso pues, si la base es muy pequeña y tú sigues subiendo, pues causa inestabilidad, ¿no?
La altura máxima de andamios tipo crawl deben ser 5 cuerpos cuando son andamios grandes, y cuando son cuerpos chicos, ¿no? Son máximo 7 cuerpos, ¿no? Y así vamos a hacer algo superior, ya tenemos que cambiar de tipo de andamio tubular probablemente, ya no el acrow. Vemos también algunas consideraciones aquí, como el larguero, la cruceta, ¿no? Respecto a los andamios metálicos, y la base, ¿no? Esta base es muy importante, tiene que tener una base ajustable que en cerrada es 0.60 centímetros y en extendida 1.10, o sea, medio metro. Y esto a fin de, digamos, de conseguir nivelar el andamio cuando el piso no es uniforme, ¿no? Cuando no es totalmente horizontal. Entonces podemos utilizar esa base para poder nivelar nuestro andamio y que esté horizontal. Estos tipos de andamios son muy utilizados, la mayoría de trabajos de construcción, cuando van a trabajar exteriores, segundo piso, tercer piso. Entonces, las consideraciones a tener son las que vemos aquí, y sobre todo lo que había mencionado antes, ¿no? La garantía del constructor, de la persona que hace el andamio. No me refiero a la que la ensambla, sino a los que hacen el andamio, porque ellos marcan una resistencia de carga, una resistencia o una recomendación máxima de apilamiento, y que eso puede servir pues para programar bien qué tipo de trabajos puedo hacer con estos andamios metálicos. En el montaje de andamios metálicos tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿no? Eh, lo más importante es lo que nos señala la norma, que el montaje y desmontaje de andamios debe ser efectuado por personal con capacidad física. Bien claro, capacidad física. Podemos tener dentro del personal jóvenes con muchas ganas de trabajar, o jóvenes o adultos, pero que no tienen la capacidad física, o sea, la capacidad de cargar el andamio al momento de colocar. Entonces eso es hay que tener muy en cuenta. Una actitud suficiente, dice, y capacitación para realizar trabajos en altura, es obvio, ¿no? Digamos que el mayor peligro de estos andamios está en el montaje y en el desmontaje, porque en el montaje tenemos que cargar las piezas hacia arriba, ¿no? Y en el desmontaje también, porque hay que cogerlas y hay que descargarlas poco a poco. Entonces eso implica bastante coordinación y, repito, una capacidad física, ¿no? De la persona que está ahí, la capacidad de cargar, ¿no? De ser fuerte. Se debe montar totalmente cada nivel antes de proseguir con el siguiente. Esto es muy común. A veces la persona, los trabajadores creen que están avanzando el trabajo cuando no terminamos de colocar las crucetas digamos, del nivel inferior, y ya estamos montando lo del nivel superior, ¿no? Y con el supuesto algo de que no, ya abajo hay alguien o lo está haciendo, ¿no? De eso no. Debemos terminar de colocar piso a piso con todos sus elementos para recién proseguir con el piso siguiente. En el desmontaje debe ser estrictamente de arriba hacia abajo. Eso es totalmente correcto, y aunque parezca obvio, suele pasar que le dicen, no, vayan sacándole las crucetas de abajo, y ya lo van sacando y lo de arriba ni siquiera se ha terminado de retirar, y eso produce, pues, se empieza a crear inestabilidad en el andamio. Entonces hay que tener bien claro, o sea, no se puede extraer elementos de niveles inferiores al de desmontaje. Eh, en esta parte pues podemos ver que hay dos crucetas, ¿no? Que están con una a cada lado, y que deben estar bien aseguradas, ¿no? No solo colocadas, sino bien aseguradas, empernadas ahí. Asimismo, esto también, las escaleras deben estar alineadas y la plataforma debe ser completamente distribuida. Esto es común. En esta parte, pues como ven, acá tenemos plataforma, y la escalera pasa de este lado, pasa a este lado. Eso no es correcto, no tiene que ser continuo. Lo otro es colocarle plataformas en las escaleras, ¿ve?
Esto tampoco es correcto, ¿ya? Esto sí, las plataformas están en el lado que deben ir las plataformas y las escaleras deben ser continuas para que la persona pueda subir. A veces los trabajadores dicen, no, lo construimos de esta forma de acá porque es más equilibrado, así el peso se distribuye. No, no funciona de esa forma. Debe ser aquí lo correcto, ¿no? Las plataformas donde deben ser plataformas y las escaleras donde deben ser las escaleras. Estos son casos comunes de los errores de cuando se pone un andamio, ¿no? Como el nivelador acá pues no alcanzan, como ves parece una cochera, ¿no? Una cochera subterránea, entonces, ¿qué usaron? Pues sillas, ¿ve? Sillas para colocar, es totalmente inapropiado. Parecería que sirve y cumple su función, pero no es correcto. Entonces, lo que el trabajador puede ver como correcto, el supervisor no. Tiene que ser más estricto con ese tipo digamos, de artilugios que hacen los trabajadores, ¿no? En la segunda imagen también colocamos una madera como para intentando nivelar el piso. No funciona así. Tiene que estar apoyada en el piso a desnivel. Entonces por eso se debe tener andamios preparados de forma correcta para este tipo de trabajos. O si no, pues como en la tercera imagen intentamos proteger de esta tubería y colocamos pues unos listones de madera que deberían soportar el peso que se va a trabajar ahí arriba, ¿no? Es totalmente incorrecto, ¿no? Hay que como supervisores o como ustedes conocedores que van a hacer de esto, tener mucho tino al momento de revisar y no ceder ante este tipo de situaciones que el trabajador puede considerar correcto porque ha trabajado así hace años, pero que están creando una condición subestándar, una condición insegura. En los parantes de los andamios tenemos de dos tipos, ¿no? Estos que tienen una base metálica y estos que son unas llantitas, ¿no? Que usualmente es para mover. Entonces en esta de llantita hay que tener bastante inspección con lo que respecta al freno, ¿no? Que no corra, porque si corre algo pequeño, tal vez no corra mucho, ¿no? Pero el solo hecho de correr un poco puede generar vibración en la parte de arriba y es inestabilidad a la plataforma de trabajo donde puede estar el personal. El apoyo de los parantes, la norma nos dice que el piso donde se armará el andamio, plataforma de trabajo, será nivelado y firme. ¿Qué se puede colocar debajo de los parantes? Pues madera, un tablón, sí, tiene que tener cierta especificación, pero sí se puede colocar. Eso hace que el peso se distribuya. No podemos colocarlo pues de esta forma, así, con las garruchas o los tubos, como se diría, así puestos de frente, porque eso puede producir que se hundan, ¿no? En el terreno y eso va a generar inestabilidad. Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava o superficies irregulares, ¿no? Por lo que habíamos mencionado antes, porque eso puede ceder y eso va a causar que inestabilidad en la parte de arriba. El tablón, como se ve acá, genera pues que las cargas se distribuyan, ¿no? A lo largo de toda la superficie del tablón y no solamente ser una carga puntual en las partes donde se está apoyando los parantes del andamio. En el mercado podemos encontrar este tipo de parlantes y como ven pues sirve para ese tipo de superficies inclinadas, ¿no? Y que es muy diferente a ¿no? En estos casos, debajo del andamio debe colocarse madera firme de 10 o 12 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de espesor. ¿Qué nos quiere decir? Cuando vamos a colocar en fango, en césped, ¿no? Entonces, si es necesario trabajar ahí, vamos a tener que colocar, ¿no? De ancho debe tener 10 pulgadas y de largo también 12, perdón, debe tener 10 pulgadas, puede ser un cuadradito, ¿no? Como mínimo, así como el que se ve acá, acá así. Pero lo importante es que debe ser de 2 pulgadas de espesor, no menor. Entonces eso va a permitir distribuir mejor la carga y impedir pues que se hunda, ¿no? Y debe ser
tal que cubran dos patas, ¿no? A fin de evitar que las garruchas o las patas se hundan, ¿no? Como habíamos visto acá. Entonces en este caso le colocamos un tablón acá, así, y acá otro tablón así, ¿no? Cogen los dos y así generamos un área más de apoyo, más grande, y evitamos que se hundan estas patas, ¿no? Tampoco debemos colocarlas encima de un ladrillo o de algo, porque no sabemos la resistencia de este ladrillo. Y si el ladrillo se rompe, pues esto produce un accidente, ¿no? Lo que habíamos visto en esta imagen igual, no conocemos la resistencia de esta silla. ¿Ve? ¿Ve? ¿Resistirá la carga que está arriba? Eso es lo que tenemos que pensar. Igualmente acá, la madera, mire, esta es una madera delgada, ¿no? Y aquí tenemos un tablón de un espesor y acá un tablón de otro espesor. Esta forma si es correcta, por ejemplo, ¿bien? Lo ponemos con un tabloncito ahí y ya tenemos esto puede ser una superficie más dura, ¿no? Pero si fuese como vemos acá, una grava o superficies que van a ceder, entonces ahí le ponemos un tablón más grande, ¿no? Que ocupe las dos. Ahora, en la estabilidad del andamio. ¿Qué nos dice la norma? Los andamios deben ser amarrados a estructuras estables o estabilizados con soportes o arriostres, también conocidos, cuando tengan una altura mayor de 3 veces la dimensión más corta de su base. Por regla general, un andamio mayor de 2 cuerpos será asegurado en el segundo, en el cuarto, en el sexto cuerpo, etcétera, en ambos lados. Entonces, ya tenemos, pues, recuerden que nos dice, pues, máximo 5 cuerpos cuando son grandes y 7 cuerpos cuando son pequeños, ¿no? Entonces, en el segundo, en el cuarto, en el sexto deben ser, pues, asegurados, ¿no? Los andamios también tendrán que estar arriostrados horizontalmente cada 9 metros a estructuras estables. En estos casos, los andamios deberán ser aprobados por el prevencionista de riesgo. El montaje de un andamio que sobrepase los 3 cuerpos de altura debe ser aprobado por el prevencionista de riesgo, pues el ingeniero Soma también. Los andamios aislados en forma de torre se aseguran contra vuelco por medio de vientos u otros medios de anclaje. Entonces, como vemos en la imagen, pues no construir un andamio así, con una luz acá, no es correcta, ¿no? Debemos ver la forma de sujetarla, así como está acá, ¿ve? Y esto cada 9 metros, ¿no? Nos dice bien claro la norma, hasta donde nos permite también montar esto. Y a los 9 metros sujetarlo, ¿no? A algo fijo. Y en el segundo cuarto, sexto cuerpo, pues ser arrostrados o anclados, ¿no? De esta forma hacia, la, hacia el nivel inferior para que evitar pues el que se estén moviendo de un lado a otro, ¿no? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta en lo que respecta a la estabilidad de andamios. ¿Cuántas veces han visto esto? Se van a asegurar que muy pocas veces ven esto, porque se confían mucho en el andamio, en lo rígido que es, ¿no? Cuando deben estar asegurados de esta forma. Respecto a la inspección de seguridad, acá vemos una imagen. Hay aciertos y desaciertos en la imagen, y esto es muy común, ¿no? En la imagen podemos ver que han colocado pues una especie digamos, de separación para que los vehículos no se acerquen al andamio, pero no para las personas. Las personas sí se están acercando al andamio. Bueno, se puede ver que hay digamos, hay una protección aquí para que no caiga algún elemento. Está bien, aunque las mallas funcionan mucho mejor, pero dentro de lo que podemos ver, pues sí, todavía es acertada. Falta una señalización, ¿no? O un vigía ahí que ayude a que las personas no se acerquen sobre esta para que no tengan pues el peligro de que algo caiga y puedan sufrir algún daño. Y muchas veces cuando se ve este tipo de trabajos,
altura, en construcciones, se han dado cuenta que ponen un cerco, ¿no? Un cerco para evitar que la gente se acerque al andamio, pero expone a las personas a acercarse al área vehicular donde van a transitar. Entonces, cuando se hace ese tipo de andamios en la calle, se debe pensar en ambos, no solamente en proteger el andamio, también proteger al peatón. Entonces sería colocar pues una doble malla, digamos, ¿no? Una doble separación, una donde ya no permita a la gente pasar, ¿no? Que podemos esto bloquear acá, entonces ya no pasa la gente, y luego crear otro bloqueo aquí donde las personas puedan pasar, ¿no? Y los vehículos tendrían que ir en esta parte ya, ¿no? De acá, ¿no? Entonces, inclusive en zonas de donde hay velocidad se puede poner unos reductores de velocidad, siempre esto en coordinación con la autoridad municipal, para que para que los vehículos vayan más lento, ¿no? Porque digamos hay exposición del peatón por este trabajo que se está haciendo. Las mallas entre barandas son muy importantes, evitan que se caigan cosas y que si se cae, pues se evita que haga contacto con las personas de abajo. Y el tráfico, mantenerlo lejos de los andamios también es muy importante para evitar que lo puedan golpear y las personas que están arriba, caerse, ¿no? Durante mientras están trabajando. Entonces, repito, se debe pensar en ambos, no solo en la protección del andamio, también en la protección del peatón que está allí abajo. Es algo que mucho obvian cuando hacen este tipo de trabajo las empresas. En lo que respecta a andamios móviles, como que vemos en imagen, tenemos que tener en cuenta que las cuerdas o cables deben soportar 6 veces el peso estimado en los andamios de balanceo, o 2 veces más de lo que utilizamos en los andamios normales, ¿no? En los, digamos, en los que se fijan en la parte inferior y no como esta que dependen de los cables en la parte superior. Estos deben ser 6 veces el peso estimado en los andamios de balanceo. En la imagen se ve, pues parece uno de madera, no se utiliza ya mucho, se ve más metálicos, pero si vemos uno de madera, pues no hay que tampoco digamos crucificarlo o satanizarlo, pueden ser seguros, no se cumplen las normas. Utilizar la carga adecuada según el diseño de su andamio, ¿no? Es totalmente lógico. Repito, la mayoría de accidentes es cuando no se respeta la norma y cuando a pesar de tener algo bueno, equipos buenos y todo lo demás, hacemos actos inseguros, porque si sabemos que debe soportar solo 100 kilos, pues le metemos 200, ¿no? Porque confiamos en que el diseño es 6 veces más. No funciona así, entonces solamente se tiene que utilizar para lo que fue diseñado. Algunos pues han hecho pues andamios de forma a veces solamente personal, he visto que se utilizan para una sola persona. Los que limpian las ventanas en los edificios altos tienen uno solo para uno solo, o inclusive han hecho un tipo de andamios colgantes donde va sentado la persona y solamente una va. Entonces ahí hay que tener en consideración siempre el cable, ¿no? Que es lo principal, la principal sujeción, ¿no? Para este tipo de, de andamios. Veamos ahora el equipo de protección personal. Esto probablemente sea conocido para ustedes. Tenemos un casco resistente, unos zapatos antideslizantes con suelas resistentes a los resbalarse, ¿no? A resbalo. Acá es muy importante lo siguiente. El casco tiene que ir con el barbiquejo, algo que sujecione a tu mentón. Y muchas veces no se lo ponen. En una caída te sacudes, digamos con tu línea de vida y el arnés, te sacudes y el casco se cae. El casco va a evitar pues que te puedes golpear con la pared o con otra cosa en el momento que seas sujeto por el arnés en una eventual caída. Entonces, si no está con el barbiquejo, se cae y ya no sirve. Es muy importante el barbiquejo en lo que respecta al casco. Tal vez el personal te puede decir que incomoda un poco, que fastidia, que esté acá sujeto, que me aprieta, pero
Pónganse a pensar si ese apretón vale la pena a costa pues de un golpe en la cabeza, ¿no? Que puede ser mortal o incapacitante. Los zapatos antideslizantes. Aunque suena bastante lógico, un zapato antideslizante, pues es a veces por lo que se producen las caídas. Es bien cierto que la maderita puede ser rugosa y que inclusive la plataforma de trabajo metálica puede tener pues su sistema antideslizante. Sin embargo, el no tener los zapatos antideslizantes provoca y ha provocado muchos accidentes de ese tipo. En la mayoría de investigaciones que uno puede encontrar en la red y de las que he podido ver, una de las causas ha sido eso, el zapato, porque no lo ha utilizado o simplemente ya estuvo gastado y ya no tenía pues la tracción que es la que debe tener. En esto del zapato, pues a veces los trabajadores les haces el cambio, se suelen llevar a su casa y se lo guardan y demás. Y no, deben utilizar. Hay que exigir que utilicen los zapatos antideslizantes. No importa si la superficie ya es antideslizante, no, el complemento es el zapato. Las mallas de seguridad utilizadas como protección adicional contra caídas, esto sí, cuando son caídas muy pronunciadas, se suele utilizar con mayor frecuencia, ¿no? Muy aparte del arnés, ¿no? También están las mallas contra caídas y el arnés y la línea de vida adicional, ¿no? Es totalmente obvio, ¿no? Del equipo de protección personal, el arnés y la línea de vida adicional. Aquí hay que tener en cuenta algo. El arnés también tiene una técnica para ponérsela y una forma correcta de utilizarla. Pude ver en mi experiencia que a veces el personal se lo coloca por un tema de cumplir, como quien diciendo ya me puse ya para que no moleste el supervisor. Y no debe ser así. Hay que tener en cuenta que el arnés, aparte que tiene que tener su inspección especializada, porque hay que revisar las uniones, hay que revisar la costura, hay que revisar que no esté deteriorada y si lo estuviera, pedir el cambio, ya no ponérselo. La línea de vida también hay que ver si no esté deteriorada, picada, cortada, no sé, no, y por ende los puntos de anclaje también. Algo muy común es en ponérselo de forma, digamos, suelta. Este color, acá voy a escoger un color, vamos a escoger este. Entonces, esta parte de aquí, esta parte, se lo pone muy suelto y no está sujeto, pegado, digamos, a la ropa. Entonces, ¿qué pasa cuando esta parte de acá está muy suelta? Y sobre todo esta, la del muslo, ¿no? Esta de aquí. He visto accidentes donde se han caído y la línea de vida los ha sujetado, pero el detalle es que esto no estaba bien puesto, ¿no? O sea, digamos pegado al muslo. Y eso ha ocasionado que al momento de hacer el tirón hacia arriba el arnés, esto, como no estaba bien sujeto, ha presionado los testículos, ¿ya? Y ha sufrido pues ahí un daño severo en su órgano reproductor, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque estas partes no estaban bien sujetas al muslo. Deben estar pegadas ahí en el muslo para que en el momento de que haya pues un tirón por una caída, pues se quede ahí, ¿no? En esa zona y no suba hacia la parte de los genitales, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de escalera. Generalmente cuando queremos hacer un trabajo donde requiera un acceso más elevado, lo primero que se viene a la mente son escaleras. No es usual en un, digamos, trabajador nuevo o trabajador común pensar
en andamios o en plataformas de trabajo, sino lo que viene primero a la mente es escaleras. La escalera no es una plataforma de trabajo. La escalera está diseñada para acceder a un lugar más elevado por un breve momento. Cambiar un foco, sí, es un breve momento, pero no estarrajear, no pintar, donde vas a estar mucho tiempo ahí parado. En ese caso se debe diseñar una plataforma de trabajo, ¿no? Y obviamente un andamio, ¿no? Unos caballetes o bueno, de acuerdo a lo que se necesita. Entonces hay que tener en cuenta. Algunos países han normado las escaleras como son de tanto uso, ¿no? Que es lo primero que se piensa, que les permiten ampliar los peldaños. Acá podemos ver que tienen unos peldaños más amplios y en otros países como España, por ejemplo, les permiten ampliar un poco más, así, grande, ¿no? Y utilizarlos como si fuesen unas pequeñas mini plataformas de trabajo, ¿no? Eh, la norma peruana no la permite, entonces por ende no se fabrican ese tipo de cosas. He visto en Sodimac y en ese tipo digamos, de tiendas, de centros comerciales, que venden, que ven y se utilizan ese tipo de escaleras que se convierten en plataformas de trabajo. Sí pueden servir si tienen las certificaciones de resistencia, pero hay que recordar que cuando ya excede el 1,50 m de altura, ya necesitamos el uso de barandas, ¿no? Entonces ya no hay solo plataforma de trabajo, sino también barandas. Tenemos escaleras de metal, usualmente aluminio, fuertes pero conducen la electricidad, entonces si vamos a hacer un trabajo eléctrico, pues tal vez no es conveniente. Tenemos las de resina plástica reforzada, la fibra de vidrio, es muy resistente y es no conductora, pero es cara, ¿no? Es muy cara, así como esta, ¿no? Es cara. Tenemos la de madera, no es tan fuerte como las otras dos, pero no es conductor eléctrico. Este escalera es muy común, la industria aún lo sigue utilizando. Hay algunas empresas que ya la prohibieron del todo, empresas petroleras, así también las empresas mineras, que utilizan ya muy poco estas escaleras de madera, pero todavía hay un sector de la industria que utiliza mucho las escaleras de madera, ¿no? Entonces todavía son consideradas. Entonces, ¿qué debemos considerar en escaleras portátiles de madera? Como aún se utiliza, hay que tener ciertas consideraciones. El mínimo de luz entre larguero y larguero debe ser pues, 30 centímetros, es lo mínimo. Los peldaños deben estar hechos de madera de 1 pulgada o de 2 pulgadas, dependiendo, digamos, la transitibilidad. Si se usa con mucha frecuencia, pues es preferible que sea 2 pulgadas. La madera, como lo venimos recalcando, siempre tornillo superior, no pino, nada de madera blanca y tampoco pintarla para poder, digamos, esconder algún defecto. ¿No? Pintarla no elimina el defecto de la madera, solo lo esconde y eso puede producir, digamos, un accidente. La altura de peldaño a peldaño de 20 a 30 centímetros. El incremento de 2,5 centímetros por cada 30 centímetros de longitud en las escaleras, eso es en lo que es tipo tijera, empiezan pues más cortitas arriba, con menos luz, y hacia abajo pues amplían la luz para que tengan una mayor estabilidad, ¿no? Todo esto nos dice pues la norma técnica peruana 400 de 034. Los largueros deben ser de una sola pieza, no pueden estar unidas al medio, ¿no? Y esto sí he visto, que a veces son utilizados que han estado unidos al medio en el larguero. Es totalmente inadecuado. No se permite clavar, no debemos clavar. La escalera solo sirve para eso, para escalera, no para clavar y ponerle otro tipo de cosas ahí, como algo para que cuelgue la herramienta, no sé, no. No. Tampoco se permite clavar los peldaños. Los peldaños tienen que tener un escastre
y una espiga, no ser clavadas encima nada más, sobre los largueros, porque ahí la resistencia la da solamente el clavo y eso se sale en cualquier momento, ¿no? Entonces, los peldaños siempre deben ser con encastre o con un ensamblaje de tipo espiga, ¿no? Como se ve en las imágenes. ¿Qué nos dice nuestra norma técnica? Pues que las escaleras tipo tijera deben tener una altura máxima, una longitud máxima de 6 metros y la escalera lineal de 9 metros. Las normas internacionales, pues tenemos la ANSI para o normas hechas en obra y las normas y las escaleras también que vienen ya manufacturadas, ¿no? Las de aluminio, por ejemplo, ya vienen con especificaciones, ¿no? de ANSI ya con inclusive certificadas, ¿no? Pero las de madera, como se hacen pues, en cualquier carpintería, debemos tener en consideración lo que estamos mencionando. Si vamos a comprar un buen lote de escaleras de madera, enviar estas notas a nuestro proveedor, ¿no? Para que sea bien claro. La norma OSA 1926 pues, es donde nos ayuda mucho en este tema de las escaleras y donde nos señala que no se permite unir o amarrar dos escaleras para lograr una mayor longitud. Es efectivamente. La longitud máxima de escalera lineal, 6 metros, ellos lo consideran 6, pero la norma técnica peruana lo considera 9, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tener en consideración. Pero es preferible no utilizar pues, una escalera lineal tan larga, ¿no? Porque eso puede producir un desgaste y una fatiga de la madera mucho más prematura. En lo que respecta a escaleras extensibles, hay que tener bien en cuenta lo siguiente. La norma técnica peruana señala que debe tener 5 peldaños de traslape, ¿no? en lo que tramo a tramo se va uniendo. Debe tener una cuerda vertical, esto por materia de seguridad. Unas zapatas ante deslizamiento para que no corra. De tener unas instrucciones, así como se ve acá, unas instrucciones. Si está en inglés, porque a veces vienen de importación estas escaleras, pues debemos cambiarla por una que esté en español. Debe tener bien claro las instrucciones para el uso del sistema de encabamiento de peldaños con pestillos de seguridad, ¿no? Y obviamente pues tiene que ser un personal capacitado. Debe tener una etiqueta donde la norma técnica peruana nos señala que debe tener la longitud de trabajo, en este caso que no debe exceder los 18 metros, la capacidad de carga y las normas que está cumpliendo, ¿no? O sea, toda la información de seguridad y calidad de la escalera. La norma ANSI nos guía en respecto a la escalera de metal y a la escalera de plástico, ¿no? Las instrucciones de inspección también deben estar pegadas en la escalera, que señala pues un uso seguro y también un cuidado apropiado y almacenaje de este tipo de escaleras extensibles. ¿Cómo es la colocación segura de escaleras? En primer lugar, no apoyar sobre tacos, cilindros, losetas, latas, ladrillos, plataformas de trabajo o cualquier objeto o superficie que pueda deformarse, desplazarse, girar o quebrarse. En la imagen se ve pues, sobre un ladrillo, ¿no? El ladrillo no está preparado para ese tipo de carga puntual, puede romperse y ceder, y tampoco no tiene una superficie rugosa que pueda evitar el deslizamiento. No se debe colocar así una escalera. En la segunda imagen aquí, esto es una causa muy frecuente de accidentes con escaleras. Es demasiado empinado o si no, demasiado bajo, ¿no? En el primer caso puede producir que el trabajador cuando está arriba pues se caiga hacia atrás y en el segundo caso caiga hacia adelante porque esta parte pues resbala, no está bien colocada ni fijada. La práctica nos dice que debe tener una inclinación de 75 grados y que eso más o menos significa un cuarto de la longitud que está apoyado. Fíjate que no es de la longitud de la escalera, es la longitud de apoyo. Si esto vale 4 metros, pues acá debe haber una distancia de 1 metro, ¿no? De aquí a aquí, ¿no? Al punto donde se está apoyando, 1 metro. Entonces, 4 metros, 5 metros.
Y como se ven, se debe dejar un excedente. No puede ir al ras, al mismo tope de esto. Es inadecuado. Debe colocarse un excedente a modo de baranda, algo así, ¿no? Para tener en cuenta. Debe tener un excedente. Repito, la inclinación de la escalera en relación a un cuarto generalmente es de 75 grados. Esa es, digamos, la mejor inclinación que se le puede dar a una escalera. No debemos utilizar escaleras que no tengan métodos de sujeción en la parte de abajo, como zapatas, ¿no? Como habíamos visto en esta parte. Aquí ven que sí hay unas zapatas. Acá no las tiene, entonces esta escalera no se debe utilizar. Y en esta sí se ve que tiene zapatas, pero está colocado sobre otro tipo de material, no está fijo en el piso. Eso tampoco no es. Lo que sí es correcto es sujetarlas, ¿ve? Amarrarlas, para que no vayan hacia atrás, hacia adelante y no se corra de izquierda a derecha. Eso también es muy bueno, ¿no? Colocar algo que evite el deslizamiento, o si no, esto también, por ejemplo, ¿no? Evita que está amarrado a una estaca fija, algo así se ve, ¿no? En esta parte. Aquí pues ya vemos respecto a la colocación, ya no tanto en la posición de ella, sino en el lugar de la zona, ¿no? Donde se está poniendo. No debemos colocar en una puerta, es muy obvio, pero sí suele pasar, una puerta o en una área que el peatón no pueda observarlo con anticipación y pueda golpear la escalera, ¿no? Esto es muy importante. Acá en la imagen del medio está muy bien porque estamos señalizando el área de trabajo para que nadie se acerque, toque en casualidad la escalera y pueda producir un accidente. Y también en algunos casos es necesario y es sugerible pues que una persona esté sosteniendo la escalera en la parte de abajo, ¿no? Entonces eso va a depender de cómo está pues, el trabajo, de cómo se va a realizar. Pero meternos a la cabeza que la escalera debe ser algo para acceder y no una plataforma de trabajo. Entonces, como se ven en estos dibujos, pareciera que en todos casos fuese una plataforma de trabajo y no solamente un lugar donde acceder. Acá está pintando y esas cosas, ¿no? Meterse en la cabeza que no es, puede ser algo muy puntual, pero no una plataforma de trabajo como para poder pintar o reparar una caja eléctrica, que puede ser lo que está haciendo acá en esta imagen del medio, ¿no? Miremos esto, el apoyo superior de las escaleras. Habíamos visto en la imagen anterior que van sujetas en la parte de arriba para evitar el desplazamiento. ¿Y qué pasa si tenemos que trabajar en postes, ¿no? Entonces hacen estas modificaciones a las escaleras, como vemos acá, eh, lo acondicionan para que pueda trabajar, ¿no? Entonces tiene la forma del poste o esta forma. A veces son estructuras metálicas o son fajas las que están colocadas acá y sí funciona, cumple con el rol, ¿no? de apoyar firmemente ambos largueros y posicionarlas, ¿no? Como se ve acá en el procedimiento. Uno coloca pues arriba, ¿no? Y una vez que esté fijo, hace la sujeción acá también en la parte intermedia, ¿no? Para evitar el desplazamiento y que pueda ceder. Entonces sí funciona, es funcional en este tipo de situaciones, porque a veces no hay otra forma de trabajar en los postes. Y en estos últimos años, ya en Perú han empezado a aparecer las escaleras con plataforma de trabajo. Estaban mencionando en las diapositivas anteriores, y que en algunas supermercados, tiendas comerciales como Sodimac y esas cosas de ferreterías ya lo están empezando a vender. Hay que señalar, son estas, ¿ve? Escaleras con plataformas de trabajo. Hay que señalar que no está normado en el Perú, nuestra norma técnica peruana, y ninguna de estas normas lo toma en consideración, no lo menciona. Hay normas internacionales que sí. Si las escaleras vienen certificadas con normas internacionales, sí se puede utilizar. No, tampoco
No es para cerrarse, posiblemente actualicen nuestra norma técnica y ya entre en consideración, ¿no? Pero está empezando a aparecer ya más. Como vemos, pues es una pequeña escalera y tiene una plataforma de trabajo que tiene sus barandas, ¿no? Esta es, digamos, más estática, ¿no? Tiene unas llantitas ahí como para mover y luego se convierte en estático. Este, en cambio, es más móvil, seguro tiene un método de trabas acá incluida para que no se mueva cuando se va a trabajar. Estas son de acá tipo tijera, y como vemos, pues acá está la persona está trabajando en una plataforma de trabajo. Esto sí podremos considerarlo una plataforma de trabajo, ¿no? Repito, no está normado acá en Perú, pero si tiene las normas internacionales detrás, pues sí se pueden utilizar y son una buena alternativa para pequeños trabajos como lo que vimos en el poste, ¿no? Como esta que podemos ver aquí, o para trabajos así muy puntuales y rápidos donde no se va a estar un tiempo prolongado, ¿no? Muy prolongado, o donde va a trabajar una sola persona y no van a estar pues herramientas ni mucha carga de trabajo en esa zona, sino ya tendremos que pensar en otro tipo de equipamiento, ¿no? Como los andamios y plataformas de trabajo. Está muy bueno estas escaleras, ayudaría muchísimo a evitar el uso pues de las escaleras, las telescópicas, las escaleras lineales, para poder realizar este tipo de trabajo muy puntuales, ¿no? Vamos a ver unas recomendaciones. Primero, no logre altura adicional mediante la colocación de escaleras sobre las bases inestables, lo que habíamos visto, colocarlas encima de cajas, encima de cilindros, encima de, no sé, un balde, un ladrillo, ¿no? No es lo correcto, no es lo apropiado, ¿no? Nunca use una escalera ni utilice partes de extensión de escaleras como escaleras sencillas, ¿no? Entonces, acá también lo que se ve en la imagen, vemos pues que le falta un peldaño y es reparado con una soga, con cable, o que lo reparamos poniéndole un peldaño así, clavado, ¿no? Y no en forma de espiga, que es lo que señala la norma y lo recomendable. De las escaleras telescópicas, algo común es que cuando se malogra la parte de abajo, utilizamos la parte de arriba, la que era la telescópica, la que subía, como una escalera sencilla. Eso también no es correcto, no corresponde. Ya, ¿no? O sea, o si no, digamos, se dobló la escalera de aluminio en cierta parte, entonces lo cortamos y lo utilizamos con una escalera más pequeña, tampoco. Eso no es para nada recomendable. Nunca bloquear una puerta con una escalera, eso es bastante lógico, alguien va a abrirla y nos puede empujar. La escalera debe ser visible, ¿no? Si necesariamente hay que poner, no sé, debajo de una puerta porque hay algo que hacer ahí encima de forma muy rápida, pues le pueden poner un vigía que advierta, o señalizarlo, ¿no? Una cinta donde diga no abrir puerta, gente trabajando, algo que evite ese tipo de cosas. Aunque lo recomendable desde un principio es no colocarla, ¿no? Pero digamos si no se tiene más opción. La regla 4 en 1 nos dice que la escalera debe estar 1 metro por fuera de la línea vertical por cada 4 metros de altura, ¿no? Entonces, esto es lógico. Acá, como ven, tiene que estar 1 metro por encima, sobrepasar para que, digamos, tenga un efecto más de seguridad, ¿no? Y encima, como vemos acá, está sujeta. Entonces es ahí muy importante la regla. Si tenemos una escalera de 5 metros, pues cuatro son el apoyo y 1 metro el que tiene que sobresalir hacia arriba, ¿no? Esto es muy importante también el subir las escaleras, usar las dos manos para escalar. Se ha podido ver que hay personas que suben con una mano y que hay inclusive trabajadores, colaboradores que suben sin manos. Entonces eso no es correcto. Se debe subir e ir con ambas manos.
Levantar los materiales o herramientas después de haber alcanzado la altura de trabajo deseada, dejando ambas manos libres para, para la escalada, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta de cómo se va a subir la carga a la plataforma de trabajo. Si es a mano, pues primero subimos, luego levantamos la carga, luego subimos otra vez usando nuestras dos manos y otra vez levantamos un poquito más la carga y así avanzamos, pero siempre usando las dos manos a la hora de escalar. Esto es muy común y es tan obvio que pasa desapercibido. El sistema se puede fatigar y puede fallar. Entonces, si se rompe un peldaño, cuando están las dos manos ahí avanzando, rápidamente te sujetas. Pero si es con una sola mano, tal vez esa sola mano no sostenga tu peso. Y obviamente si estás subiendo con una mano estás cargando algo y tampoco el peso de lo que estás cargando. Siempre por favor utilizar las dos manos para escalar una escalera en forma ascendente y también en forma descendente. Entonces recordar, ¿no? A ambas manos para escalar y la carga debe subirse después. Cuando ya estás en la plataforma, puedes subirlo con una polea, una soga, se ve la forma, ¿no? Pero, pero en lo que respecta, entender que la escalera no fue diseñada para soportar tanta carga. Entonces, ir al hombro con carga, peldaño a peldaño, implica que encima que no subes con las dos manos, pues la escalera está sufriendo una sobrecarga, para lo cual no está preparada, ¿no? Entonces, eso muy en cuenta. Tal vez algo ligero, un martillo, no sé, una herramienta ligera, pero no algo pesado, por nada, y en lo absoluto dejar de utilizar las dos manos. Las rampas provisionales de acceso. En primer lugar, no confundir con las rampas fijas, con las rampas ya que van a quedar ahí para siempre, todos son un poquito diferentes. El ancho mínimo, por ejemplo, en esta rampa provisional es de 60 centímetros y la inclinación es de 30 grados. La inclinación, por ejemplo, para rampas fijas ya es de 10 grados. Entonces, no confundir, estas son solo provisionales. Nos dice que los debe haber peldaños horizontales clavados a todo lo ancho. Se acepta un canal central para que, digamos, pase un buggy, una carretilla, ¿no? Por ahí. Pero debe haber esos peldaños para evitar, pues, digamos, el deslizamiento, ¿no? de las personas para que puedan caminar con tranquilidad, ¿no? Y obviamente el EPP dentro de ello, los zapatos antideslizantes son muy importantes. Máximo espaciados cada 50 centímetros. Con madera que debe ser de un cuarto de pulgada por una pulgada y media, dice, ¿no? Entonces es muy importante, una pulgada y media de ancho y un cuarto de alto para que no tenga ningún inconveniente, ¿no? Y como vemos pues en la imagen, debe tener barandas laterales que ya sabemos que deben ser colocados, la superior a un 1.05 y la inferior y la intermedia, ¿no? Y asimismo también tiene su rodapiés, ¿no? Que evita que algo pueda caer hacia los costados o algo pueda suceder en una herramienta o algo así, ¿no? Claro, la altura no va a ser pronunciada, pero lo que se trata es de evitar y de hacer toda una cultura respecto a las barandas, ¿no? Estas son las rampas provisionales de acceso que se suele utilizar para la construcción y eso, ¿no? Si se cumplen esas normas, estamos perfectamente bien, ¿no? Ya me estaba olvidando, tiene que tener refuerzos transversales, ¿no? Que cada metro deben estar acá, como se ve en esta parte. Esto por un tema de seguridad, porque son tablas, ¿no? Hay refuerzos transversales en la parte inferior, eso para que no tienda tanto digamos, a tener un pandeo hacia abajo, una curvatura, ¿no? hacia la parte de abajo. Las pasarelas, esto es, pues, digamos, para cruzar de un lugar a otro, no es como si fuese un puente. Y no porque es algo puente de que voy a pasar en dos pasitos, ya lo dejo de prestar atención, no, deben tener.
sus medidas, igual como si fuesen plataformas de trabajo. Yo les pregunto, ¿cuántas veces vieron esto? ¿Ve? ¿Cuántas veces vieron eso en una construcción de una zanja, una casa, así como se ve acá, parece que están haciendo un cimiento, o en construcción del cambio de un desagüe? Y así nomás ponían para que pase la gente, ¿ve? Y la caída, se dan cuenta, esta es una pasarela, y aunque es temporal, se debe adecuar, que tenga sus barandas, ¿no? Y que tiene que tener un ancho mínimo de 90 centímetros, ¿ve? Como ven acá, tienen sus barandas, ¿no? Acá también, ¿no? Vemos las barandas, ya sabemos cada cuánto tienen que ir las barandas, las alturas que debe tener, y obviamente tiene sus refuerzos transversales también, ¿no? Como las rampas. Eh, entonces, todo esto es para que pueda tener mayor seguridad, y esto es totalmente pues inapropiado, ¿no? Cuando se ve en las construcciones y en eso, pues uno queda pensando en qué tan ligeros podemos ser para con nuestra propia seguridad. Bueno, este es todo con respecto a sistemas primarios para efectuar trabajos en altura. A continuación vamos a ver ya los sistemas secundarios, pero digamos lo fuerte en lo que es trabajos en altura es los sistemas primarios, porque los sistemas primarios son por eso mismo, no primarios, son lo primero en lo que debemos pensar. No pensar que todo es arnés, arnés y arnés, no. El arnés es un complemento. Los EPP son un complemento, son la última barrera, pero el EPP no previene el accidente. El EPP disminuye la severidad de un posible accidente. Entonces, el EPP no es la solución. La solución es trabajar en sistemas primarios de forma correcta, de acuerdo al estándar y como se deben utilizar, tanto las plataformas de trabajo, los andamios, las escaleras portátiles, las rampas de acceso y las pasarelas.